Y bueno, estoy elaborando esta capsulita solamente para hacer una puntuación, para señalar algunas cosas que quedaron como un poquito como al aire sobre lo que sería la propuesta, ¿no? Y el proyecto. Yo les comenté en lo que fue la semana 4 que contenía lo que era una propuesta de trabajo, ¿no? Es muy diferente llevar lo que es una propuesta de trabajo laboral de un proyecto en sí ya empresarial a hacer una propuesta para una tesis, que sería un poquito el protocolo o el proyecto de tesis. Aquí se unen algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Es establecer un resumen ejecutivo sobre el proyecto en conjunto, que es lo que nos refiere aquí el profesor Olmedo sobre lo que es esta propuesta, ¿no? Que va muy de la mano de lo que sería un protocolo de investigación, como plantear de primera instancia lo que vamos a hacer en nuestra tesis, ¿no? Sin embargo, bueno, introducción, bueno, sería una presentación general del tema, que ya más o menos saben cómo hacer la introducción. Muchas veces cuando ya es un proyecto laboral y cuando es un proyecto de tesis, se tiene que notar la relevancia social, la relevancia académica, económica, ¿no? Sobre todo a nivel social o político, religioso, dependiendo cómo lo vayamos a manejar. Tiene que ser un evento o un escrito que realmente tenga una importancia significativa para que nos lo avalen, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los objetivos que queremos tomar o tener con esta propuesta? Los objetivos, las metas a obtener en periodos de tiempo específico, no se redactan en forma de infinitivo. Los objetivos pueden ser objetivos generales, objetivos específicos, ¿no? Que ya les había comentado. La metodología, ¿qué metodología voy a manejar, no? También les hablaba del cronograma de actividades, que es administración del tiempo y los recursos, y productos a obtener, ya sean los informes, las bases de datos, las políticas públicas y la cotización. Ahora vamos a ver directamente cómo sería o cómo se vería un escrito, ¿no? De lo que sería un protocolo. Esto sería un protocolo de investigación, que esto más o menos sería así, ¿no? Esto es para su tesis, ¿no? En primera, bueno, pues tendría que poner el título, una portada, el nombre, quién va a gestar el proyecto, ¿no? Quiénes son los directores, ¿no? Para lo que es el proyecto de tesis, ¿no? Incluso se pone que es proyecto de tesis, ¿no? Aprovechando, pongo la institución, el año, el país, ¿no? Y voy poniendo lo que sería mi intro, lo que sería hoy mi índice, ¿no? Un poquito, con paginación y todo. Bueno, ya hago lo que sería mi introducción, que sería hablar de lo que va a ser mi proyecto. Por ejemplo, en este caso estoy tomando como ejemplo el protocolo de mi tesis, ¿no? El discurso religioso del catolicismo como medio de transmisión del machismo, un estudio de las conferencias episcopales latinoamericanas 1952-2007, ¿no? Entonces hago lo que sería mi introducción, de qué trata mi tesis, ¿no? Este documento a qué se va a enfocar, ¿no? Por ejemplo, es enfocar lo que sería el texto, el machismo, sus características, de dónde surgió, sus consecuencias, las teorías que se manejan sobre este tema, ¿no? Sobre el tema que ustedes van a tratar, y cuáles son los principales, de alguna forma, autores que estoy trabajando. También cuál va a ser mi enfoque, ¿no? Cuando ustedes hacen su proyecto de tesis, que muchas veces, por ejemplo, aquí les hago una diferencia, le digo, el texto que nos está presentando el profesor Olmedo es más adecuado a un protocolo de investigación para una tesis. Cuando yo manejo todo lo que son los enfoques, es precisamente un trabajo de investigación. Casi siempre, casi es raro cuando en una propuesta laboral se maneja un enfoque, ¿no? Es raro, pero sí se maneja. De alguna forma, ahorita estoy por eso haciendo esta referencia a lo que es un protocolo de investigación, que puede ser una investigación cualitativa, ¿no? Cuantitativa, ¿no? También que se va a utilizar, por ejemplo, yo aquí utilicé el enfoque, el estudio de cualitativo, ¿no? Lo que es el enfoque cualitativo, y utilicé el análisis de contenido como método de estudio, ¿no? También aquí especifico que voy a extraer muestras de fragmentos de las conferencias episcopales, que fue lo que yo analicé, ¿no? Ustedes lo pueden adecuar de acuerdo al tema que ustedes vayan a investigar. En este caso, cuáles van a ser los antecedentes, hago todo lo que son los antecedentes como un marco teórico, ¿no? Un poquito.
también que aquí utilicé la ONU, a UNICEF, ¿no? Al CEPAL, algunas cuestiones como Red Feminista, ¿no? Por ejemplo, algunas páginas que son importantes, por ejemplo, en mujeres y todo esto, para hablar sobre lo que es el machismo, ¿no? Algunas cuestiones de patriarcado, que va a ser un poquito donde estuve yo estudiando, analizando todo lo que era mi contexto teórico, mi marco teórico con respecto a mi tema, ¿no? También voy a poner una justificación, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante ahorita, ¿no? Supuestamente es un tema muy anarquista, muy del patriarcado, ¿no? Muy antiguo, ya también, ¿no? Y que ya no tendríamos que tener este problema aquí, pero sin embargo lo hay, ¿no? Tenemos grupos feministas que todavía están haciendo de las suyas, ¿no? Ahorita. Y bueno, pues yo pongo y justifico por qué es importante, ¿no? Por qué es importante este trabajo que estoy haciendo, ¿no? En cuanto a la transmisión del machismo como una problemática que provoca situaciones nocivas para la salud. Por ejemplo, yo lo investigué desde ese punto de vista en cuanto a la integridad también del individuo, ¿no? Es un poco la justificación. Y luego también se plantea un problema, ¿no? En mi caso, el planteamiento del problema siempre va a ser una pregunta. Ustedes se van a hacer una pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Cuál es la crisis económica? ¿Cuál es la problemática ahorita de mi empresa, ¿no? En caso de que sea para una propuesta laboral, para una empresa. En mi caso ¿es el discurso religioso del catolicismo un medio de transmisión del machismo, sí o no? Me lo tengo que contestar, ¿no? Ustedes sabrán, de acuerdo, ya puede haber otro tipo de preguntas de acuerdo a su materia, ¿no? A su licenciatura, ya sea diseño, ya sea sistemas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Pueden hablar, es una opción real de trabajo, ¿no? Esto de los ciberempleos, ¿no? ¿Realmente está funcionando, sí o no, en esta época de la pandemia y para el futuro, ¿no? Nos podemos preguntar eso. Para la gente de diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita, ¿qué imagen o qué impacto visual pudiera tener el vernos siempre con cubrebocas, ¿no? ¿Cómo nos vemos como una sociedad sana o como una sociedad enferma, ¿no? Esto va a tener un impacto visual a nivel de diseño, ¿no? Ahora todo lo que es esto de los diseños, incluso de interiores, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la salud del individuo, ¿no? Pudiéramos checar todo este tipo de variantes que estamos teniendo ahorita debido al COVID, ¿no? Hay muchas cosas, o lo que a ustedes les interese, siempre lo van a plantear de forma en una pregunta, ¿no? Que es un poquito lo que estamos revisando, ¿no? También, por ejemplo, bueno, yo me pregunto y me contesto en este apartado, ¿no? De lo que sería el planteamiento de problemas como tal. También hago mi hipótesis. Va a haber una hipótesis de trabajo, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Alternativa. La hipótesis de trabajo se abrevia con HI, por ejemplo, es el discurso religioso del catolicismo es un medio de transmisión del machismo. Siempre es una frase afirmativa, ¿no? Sobre mi planteamiento del problema. Teniendo yo muy bien establecido mi planteamiento del problema, por eso yo les hablaba sobre el título. El título es muy, muy importante. El título tiene que tener relación con, o sea, si yo tengo ya mi título, ya nada más lo convierto en pregunta y es mi pregunta, mi planteamiento de problema. Y de ahí lo afirmo o lo niego o lo pongo como una alternativa y van a ser mis hipótesis, ¿no? En el caso de que es un estudio cuantitativo, ¿no? Que voy a hacer una contabilización, una numeración, siempre es una afirmación, es una hipótesis, ¿no? En el caso que sea cualitativo, es una pregunta hipotética, lo que serían mis hipótesis también, ¿no? También, bueno, por ejemplo, la hipótesis nula es el discurso religioso del catolicismo no es un medio de transmisión del machismo. Esta es la forma correcta de plantear lo que serían mis hipótesis, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que sería una hipótesis alterna. El machismo se transmite independientemente del discurso del catolicismo, ¿no? Voy a tener mis variables, mi variable dependiente, independiente, ¿no? Y dependiendo de estas variables, puede ser que ninguna de estas afecte a lo que sería la transmisión, en este caso del machismo, ¿no? Es lo que estoy, por ejemplo, en su caso, ¿no? Sería el
el cubrebocas no, no impacta en el concepto de sociedad o en el concepto de individuo sano o enfermo con respecto a la pandemia, ¿no? Eso es independiente. Siempre nos vamos a visualizar sanos aunque tengamos el cubrebocas, ¿no? Estos son estudios incluso a nivel psicológico, a nivel de diseño, a nivel de impacto visual que se puede manejar, ¿no? Que es un poquito, ¿no? Ahora yo elaboro alguna lista de preguntas hipotéticas, ¿no? Sobre qué es lo que voy a ir contestándome a lo largo de lo que sería en este caso mi tesis. Esto es mi proyecto, mi protocolo de investigación para mi tesis, ¿no? Es un documento antes que donde vengo planteando todos mis cuestionamientos para elaborar ya mi tesis como tal y desarrollarla, ¿no? Esto se entrega antes y me aprueban mi protocolo, ya dan el paso para hacer lo que sería mi tesis, ¿no? Es un poquito, ¿no? Por ejemplo, yo hago algunas preguntas como qué es el machismo, cuáles son sus características, qué es el discurso machista, ¿no? Algunas cosas algunas incógnitas que me tengo que ir preguntando para ir desarrollando o que son unas guías para lo que sería el desarrollo de mi tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de relación que fomenta el machismo, ¿no? El machismo es cuestión de educación o existen otros factores como la personalidad, instintos que influyen en él, ¿no? Ahora, ¿cuáles son mis objetivos? Voy a tener mi objetivo general en primera, ¿no? Sintetizar las particularidades del discurso religioso del catolicismo y evaluar si es un medio de transmisión del machismo. Siempre van en relación con mis hipótesis, con mi pregunta, con mi planteamiento del problema, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser mi objetivo específico, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a él? Primero, bueno, voy a ir recopilando la bibliografía necesaria que haga referencia al machismo, acudir a diferentes instituciones, bibliotecas, ¿no? Para recopilar lo que sería la información. Acuérdense que este es el documento del protocolo, ¿no? Lo que voy a hacer. Ahora voy a consultar páginas de la ONU, organismos internacionales, también puedo revisar programas de radio, de televisión, ¿no? Definir cuáles son los conceptos importantes sobre el machismo, el discurso religioso, ¿no? Que esto se llama de la conceptualización de las variables, ¿no? Voy a definir mis variables, definir las principales características del machismo, ¿no? O del discurso religioso. Esto es una revisión bibliográfica, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, voy a enunciar, también señalar la historia de las conferencias episcopales, todo lo que tengo yo que estudiar o analizar, oír. Esos son los objetivos que yo tengo que ir llevando para ir realizando lo que sería mi tesis, ¿no? Un poquito. Ahora, con respecto, exponer las conclusiones a las que llego con la investigación, evaluar si el discurso religioso del catolicismo es transmisor o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si voy a hacer entrevistas, porque yo puse una entrevista hacia una autoridad del tema, ¿no? Del machismo. Yo incluía entrevistas, incluía análisis de contenido, también elaborar mis fichas de contenido, mis instrumentos de trabajo, ¿no? De investigación, ¿no? Ya sean mis cuestionarios o todo lo que serían mis bases de datos para empezar a recopilar todo lo que es mi investigación, ¿no? Todo esto. Y ya pondría también lo que sería mi marco teórico, ¿no? Cuáles son los principales teóricos, las principales teorías, como Teun Van Dijk, sobre lo que sería el discurso, ¿no? Y bueno, pongo mi metodología, cómo voy a elaborar mi metodología, ¿no? Primero tengo que poner mi enfoque, qué enfoque va a ser cuantitativo, cualitativo, sociológico y psicológico, ¿no? Que yo manejé un poquito el sociológico y psicológico. ¿Cuál es el método cualitativo? Y es el análisis de contenido, lo que yo voy a hacer, ¿no? Por ahí van a tener algunos otros, ¿no? ¿Qué instrumento voy a utilizar? Ficha de análisis semántico. Yo utilicé en este caso esto, ¿no? Cuando es un análisis de contenido. Mi objeto de estudio, ¿cuál es? En este caso fueron las conferencias episcopales, fueron los fragmentos de las conferencias episcopales, que no fueron fragmentos, fue todas las conferencias episcopales, ¿no? Latinoamericanas, que fue lo que yo analicé, estudié, ¿no? Tenía que tener yo ahí mis conferencias, digo, no les voy a enseñar, pero era un libro como esto, ¿no? Eran varios libros de estos, así de este tamaño, ¿no? Que tuve que yo analizar, subrayar, incluso hasta sacar copias para poder desglosar lo que estaba yo investigando, que es un poquito esto lo que se hace, ¿no? Esto para la gente que estudia diseño, por ejemplo, ustedes pueden estudiar así tal cual, alguna obra artística, alguna escultura, alguna pintura, ¿no? Y incluso tener hasta fotos de lo que sería lo que van a estudiar, ¿no? Para ver el color, la temática, ¿no?
los contornos, las formas, ¿no? Todo esto. Si están utilizando o haciendo alguna tesis sobre sistemas, ustedes van a tener a lo mejor el software o van a tener las plataformas o, por ejemplo, los chats, ¿no? Dependiendo si es un estudio sobre las relaciones interpersonales de acuerdo a ciertas plataformas, como lo que hemos venido mencionando, ¿no? Todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi problemática? Vuelvo a poner: el discurso religioso del catolicismo es transmisor del machismo, ¿no? Entre signos de interrogación. Pongo mi objetivo, se realizará un análisis de contenido de algunos fragmentos de las conferencias episcopales para obtener si a través de se da la transmisión del machismo, ¿no? Que es un poquito lo que voy haciendo. ¿Cuál es mi objetivo de análisis del contenido? La descripción de las características, inferencias sobre las conferencias episcopales en relación con el machismo. Voy a ver si el lenguaje que maneja es o no transmisor del machismo. Esto con respecto a la literatura que yo investigué, que en mi caso fue el patriarcado, ¿no? Todo lo que era machismo, lo que era lo que nos mencionaba Octavio Paz. Actualmente ya les hablé de Marina Castañeda, que es la nueva, los nuevos estudios, la nueva tendencia sobre el estudio del machismo, que es una relación de poder a poder, ¿no? Este tipo de situaciones, y que no importa si son gays o no, ¿no? Simplemente es una relación de poder, incluso se da de mujer a mujer, de hombre a hombre, ¿no? De los hombres más viriles, incluso a hombres, a niños, a ancianos, ¿no? O de mujeres más fuertes hacia lo que serían mujeres más débiles, ¿no? A lo mejor niñas, ancianitas, ¿no? O mujeres que a lo mejor no son tan fuertes o tan agresivas sexualmente, ¿no? Que es un poquito esto lo que maneja Marina Castañeda, ¿no? Este tipo de situaciones son las que tenemos que ir viendo en práctica. Luego yo se los elaboro así con una práctica, con este tipo de ejemplos, para que ustedes que les quede mucho más claro cómo aplicarlo cuando ustedes tengan que se enfrenten o tengan que hacer un trabajo de acuerdo al tema que ustedes elijan, ¿no? Por ejemplo, el muestreo, ¿qué muestreo voy a hacer, no? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, yo seleccioné las frases de diversos fragmentos de las conferencias episcopales, ¿no? O sea, yo tuve que leer todo y subrayar y hacer mis cuadros, ¿no? A sacar todas mis fichas para poder hacer este estudio. También dice si existen o no indicadores de machismo, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que nos indican, ¿no? Por ejemplo, hay esposo abnegado, ¿no? La sierva del Señor, todo esto que hablamos y que se ha hecho un análisis sobre esto, ¿no? Que posiblemente pudieran, si es mal interpretado y en qué concepto, en qué contexto, pueden llevarnos a entender o a unas actitudes de sumisión. Por ejemplo, yo lo que aporté fue lo que habla este francés. Y bueno, por ejemplo, aquí está mi tesis. Espera que la vean. Son más de 200 hojas. Mi tesis, así es que, bueno, por ejemplo, aquí les hablaba, ¿no? Un poquito sobre lo que aportó Etienne Labotier, que él habla sobre lo que es la servidumbre voluntaria, ¿no? Y hace el estudio un poquito de lo que sería el pueblo de Israel, ¿no? Que es un poco, al principio ellos, cuando fueron puestos en cautiverio allá en Egipto, ¿no? Las primeras generaciones se rebelaban, ¿no? Se rebelaban y decían, no. Pero después se tuvieron que acostumbrar, incluso eligieron esta servidumbre como una cuestión de redención, ¿no? Aparte de que los podían matar, ¿no? Ya después fue el éxodo, ¿no? Y se liberaron de Egipto, pero maneja esto, que a lo mejor para poder sobrevivir tuvieron que adoptar voluntariamente esta servidumbre, ¿no? Y pasarlo de generación en generación, que Etienne Labotier lo maneja así como la servidumbre voluntaria, ¿no? Es de que pues no nos queda de otra más que decir que sí al servicio, ¿no? Aunque digan no, sabemos que es a veces esclavitud, que es un poquito lo que se va manejando, ¿no? Lo que se va manejando. Incluso también se hace un poquito esta confrontación, yo lo estoy tomando, es esta confrontación, ¿no? Que Jesús dice que no tiene amor, nada es, no, nada más es la servidumbre, ¿no? Hay que ir más allá en cuanto a cuestiones del discurso, ¿no? Este tipo de conceptos son los que se manejan a través del discurso, lo que se va a ir analizando. Ahora yo pongo también cuál es mi material, ¿no? Que es el material que yo voy a utilizar, las conferencias episcopales. Tenemos que ser muy así como quisquillosos, hasta poner plumas, hojas, fichas de trabajo, los marcadores de los colores que yo voy a tomar, que en este caso yo fui seleccionando, ¿no? Por ejemplo, tuve que poner, y esto lo voy a especificar, ustedes lo tienen que especificar, ¿no? En sus trabajos, incluso si van a utilizar, yo utilicé marcadores naranja, amarillo, verde, rosa para identificar cada una de las frases, ¿no?
para poder clasificar y hacer todo este estudio. Por eso yo les decía, tenía que tener mis conferencias en copias para poder rayonearlas y poder ir identificando y señalando y contabilizando todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuál iba a ser el procedimiento, ¿no? Lo voy a hacer de paso a paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, bueno, pues desde leer mis conferencias, ¿no? Subrayar, aquí pongo específicamente color naranja, los fragmentos que hacen referencia y sirvan para el aparato crítico de la tesis, ¿no? De color amarillo, los párrafos relevantes; de color rosa, las frases que promueven la dignidad del ser humano; y de color verde, todas aquellas que hacen alusión al machismo, ¿no? Para eso tuve ya ver que he leído otro tipo de libros, ¿no? Que, por ejemplo, cuáles son las palabras que nos hacen sobre, o nos hacen referencia sobre la sumisión, ¿no? Sobre lo que sería la agresión pasiva. Todo esto, eso se tiene que ir especificando, ¿no? Así ustedes lo tienen que ir desarrollando poco a poco. Así tienen que entregar sus trabajos también cuando se los pidan sus maestros. También, por ejemplo, cuáles son las fichas de trabajo necesarias, ¿no? Yo tenía mis fichas de trabajo, que ahorita les enseño cuáles son. Estas son muy prácticas. Les voy a comentar. Pueden hacerlas desde con hojas recicladas, y yo les recomiendo tener un folder de este tamaño para que vayan metiendo todo. Así son sus hojas, las hojas blancas. Déjame ver dónde estoy, acá. Las hojas blancas, ¿no? Bueno, son las fichas de trabajo, pueden ser rayadas, pueden ser las compran en paquetitos, ¿no? Son muy útiles. Les voy a comentar, ¿no? Porque ahí escriben todo, ¿no? Incluso, a ver si alcanzan a ver ahí, si alcanza a ver, sí, ahí. Bueno, ustedes pueden hacer todo lo que son sus anotaciones. Ahí les va a servir para extraer de alguna forma las frases más importantes de los textos, que los vayan anotando para que después vayan procesando, para que no sea un plagio, ¿no? Esto los van extrayendo textualmente las hojas. Actualmente lo podemos hacer incluso en un programa de Word, en un documento de Word limpio, donde pongamos como fichas de trabajo. Yo les recomiendo que en esta página pongan un recuadro donde pongan la bibliografía. Acuérdense que tienen que poner autor, el nombre del libro, el nombre del capítulo, lo que sería el país, la editorial, las páginas y la página donde sacaron. La ficha de trabajo se va trabajando de esta forma, ¿no? Yo casi siempre pongo en una esquina, lo que sería en una esquinita, lo que sería la bibliografía, y ya todo lo demás se va escribiendo con un texto, o todo lo que saquen importante de ese texto, ¿no? Y con eso yo voy a ir trabajando todo lo que voy procesando. Ahora, actualmente, bueno, esto era la antigüita, ¿no? Los que somos de más de 30 años, 20 años que estamos estudiando o hacemos este tipo de cosas, actualmente lo podemos hacer en la computadora directamente, en un texto diferente, en un documento en Word diferente, donde podamos fichas de trabajo. Escribimos todo lo que vamos manejando, o ya vamos empezando a poner. Yo les hablaba de hablar simultáneamente de dos textos, ¿no? De dos documentos, lo que iba a ser su protocolo, su tesis, y aparte todo lo que era ahí sí es un copy page. Copio los artículos de donde estoy sacando los fragmentos de la información y la pego para tener el respaldo en caso de que ya no encuentre yo información en la red. Ya saben que ustedes en la red diariamente se suben muchos millones y millones de artículos. Entonces hay ocasiones que por este flujo de información ya no se puede recuperar los textos que yo busqué, y si son textos muy importantes y no los encuentro, ya sería así como que para ponernos a llorar casi, ¿no? Así es que yo sí les recomiendo que lo copien, lo peguen y lo tengan todo en una USB especial para su tesis o para su proyecto de investigación, ¿no? En este caso para su propuesta, para que no se combine con ningún otro documento, ¿no? Para que ustedes tengan toda la información a la mano, todo bien ordenadito. Así es que para que ustedes tengan este tipo de información, digo, ya bien elaborada y bien trabajada, ¿no? Así es que les digo, esto de hacer estas fichas de trabajo es precisamente extraer lo más importante del texto que yo leo, los voy anexando incluso, ¿no? Y yo los voy metiendo en un folder. Lo pueden hacer incluso hasta con una cartulina para que no gasten un folder, ¿no? Un folder oficio, un folder carta, lo doblan a la mitad y ahí van metiendo sus fichas de trabajo. Así van a tener súper ordenado todo su material para la tesis o para su proyecto de investigación, ¿no? Ahí pongo lo que son mis fichas de trabajo, ¿no? Incluso, bueno, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? No voy a leer, voy a especificar, voy a hacer mis fichas de trabajo, que voy a extraer lo más importante para irlo trabajando, porque no es copy paste, es hacer una paráfrasis que habíamos hablado, a decir con mis propias palabras lo que yo leí, y ya saben cómo citar, ¿no? Ya les hice una cápsula especial para citar.
¿no? Espero que estas cápsulas les sirvan ahora en lo bueno de la pandemia, ¿no? Esas cápsulas les sirvan para que, pues, de alguna forma, como autodidactas, vayan haciendo sus cosas, adelantando y ayudándoles a los profes por ahí. Así es que pongan entre comillas, ¿no? Sus citas largas, sus citas cortas, y al final de su texto todo lo que serían las bibliografías, ¿no? Por ejemplo, aquí yo pongo realizar mis fichas de trabajo, ¿no? Que son extraídas, pues, de mis textos originales, ¿no? También voy a realizar mi instrumento de trabajo, que yo ya más o menos tengo pensado cómo voy a ir clasificando. Yo, con respecto a cómo fui leyendo, ¿no? Fui haciendo todo lo que sería mis fichas de trabajo, que yo al final los incluí como anexos en mi tesis. Déjenme ver. Déjenme ponérselas aquí como el anexo, ¿no? Por ejemplo, a ver si alcanzan a ver todo lo que serían los cuadros, ¿no? Aquí hay algunos cuadros que yo fui elaborando poco a poco, ¿no? Tablas y demás, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, aquí palabras que promueven la dignidad humana, ¿no? Respeto, amor, equidad, responsabilidad, compromiso, madurez, dignidad, para que vayan viendo más o menos cómo va, ¿no? Generosidad, igualdad, vida fraterna, ¿no? Un poquito, ¿no? Por ejemplo, palabras que expresan servidumbre voluntaria y machismo, esto de acuerdo a lo que yo leí, ¿no? Obediencia, servicio, abnegación, entrega, sumisión, fidelidad, castidad, deber, pobreza, sufrimiento, celibato, disciplina, mansedumbre. Y bueno, pues ya ustedes cuando debatan va a haber los abogados del diablo, que son sus sinodales, que van a decir si sí es cierto o no es cierto, ¿no? Así es que un poquito lo van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo cuáles son los instrumentos o técnicas que voy a aplicar para mi análisis, ¿no? Que en este caso voy a hacer algunas tablas, ¿no? Con la información yo puse conferencias episcopales, los temas abordados, el contexto. Hice todos unos cuadros que todo viene aquí sobre, por ejemplo, el Papa en turno, que estaba el año, el lugar, la fecha, el título, todo lo que estaba yo armando, ¿no? Es un poquito ahí voy a poner nada más el boceto en mi protocolo de primera instancia de lo que serían un poquito mis instrumentos, ¿no? Por ejemplo, aquí puse la ficha de análisis temático, ¿no? Nombre de la conferencia, frases que indican machismo y frases que promueven la dignidad humana, ¿no? Que es un poquito lo que estoy yo manejando aquí, ¿no? También frases machistas, número de frases que hacen alusión al machismo en cada conferencia, ¿no? Y ahí tendré que poner lo que fue la de Aparecida, ¿no? La de Río de Janeiro, ¿no? Todos los documentos que yo voy a manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, instrumento ficha, ¿no? Se elabora un instrumento con el cual se puede esquematizar la visión de la iglesia, que la iglesia tiene de la mujer y del hombre y su forma de relacionarse con ellos, ¿no? Yo ahí especifico que estoy haciendo yo un instrumento para esto precisamente, ¿no? Por ejemplo, también aquí pongo ejemplos, cuál es el papel de María en las conferencias, cuál es el papel de José, ¿no? Que son los prototipos de mujer y de hombre que ellos manejan. En este caso, como sería, como es análisis de contenido, que ellos manejan en su discurso estos hombres y estas mujeres como prototipos de hombre y mujer, ¿no? Cuáles son las características, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Cuáles son los adjetivos de la iglesia, que también, ¿no? Iglesia madre, iglesia reina, ¿no? O María madre, María reina, todo esto se está manejando ahí, ¿no? Ustedes también, por ejemplo, si lo aplican a cuestiones ya más, bueno, a sus materias, a sus licenciaturas, por ejemplo, en el contexto de diseño gráfico, ¿no? Del que les hablaba del impacto, ¿no? Cuáles son las formas, los colores que se están viviendo, ¿no? Cuáles son los colores que nos asemejan, por ejemplo, en el caso del feminismo, ¿no? A las mujeres, ¿no? Que sería el rosa y todo esto, ¿no? Lo que están manejando. Entonces, dependiendo lo que sería el tema que ustedes están manejando, ustedes lo tienen que ir desglosando y aplicando con lo que serían preguntas, ¿no? ¿Con qué adjetivo se refiere al hombre? ¿Cuál es la relación de la mujer en su familia, ¿no? ¿Cuáles son los valores que se promueven, ¿no? Que es un poquito cómo se define el servicio, la obediencia en este caso, ¿no? ¿Cuál es el concepto de esposa, de madre? Que es un poquito lo que yo manejé. Y aquí ven lo que sería el cronograma de actividades. Esto es aplicado a mí, ¿no? A lo que yo estaba haciendo. Aquí puse actividades, puse los meses, ¿no? Que yo tenía que entregar esto en un semestre, por ejemplo, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Por ejemplo. O los meses que voy a trabajar, ¿no? Aquí puse elaboración del protocolo final,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo aquí puse en agosto todas las actividades que yo tenía que hacer, lo marqué con una crucecita. Ahorita les voy a enseñar otras imágenes de otros cronogramas diferentes. Por ejemplo, cuál es la revisión del estado de arte, ¿no? Lecturas específicas sobre mi tema, lecturas también de las conferencias episcopales, la revisión de las conferencias, qué día o qué mes lo tenía que hacer. Hay gente que lo hace por semana, hay gente que lo hace por mes, ¿no? Yo no les recomiendo tanto que sea por año, pero bueno, hay, por ejemplo, cuando son proyectos de empresa, a veces son anuales, ¿no? En agosto tenemos que llegar a este objetivo, en septiembre tenemos que llegar a este objetivo, en octubre, ¿no? Por ejemplo, cuando son ventas, cuando es todo este tipo de, sobre todo marketing, publicidad, ¿no? En la campaña de introducción, la campaña de promoción, ¿no? Hace todo esto lo tengo yo que ir manejando, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto para lo que sería elaborar las fichas de análisis, ¿no? O sea, yo fui poniendo cada actividad que yo iba a hacer, la obtención de mi entrevista, identificar, por ejemplo, todo lo que eran mis indicadores del machismo dentro de lo que era mi tesis, ¿no? Y elaborar mis capítulos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí mis capítulos ya los abordé hasta octubre, noviembre, ¿no? Entonces me di 2 meses para ir haciendo la lectura de ciertas cosas, e ir haciendo lo que era mi tesis, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo la revisión, obtención de conclusiones, elaboración de las entrevistas, cuándo las iba a hacer, ¿no? Por ejemplo, y ya iba poniendo en los meses en cuando, y no salirnos de esto, porque si no se nos acaba el tiempo y no podemos de alguna forma, o se nos desestructura, ¿no? Hay que ser muy no rígidos, pero sí muy cuidadosos en respetar estos tiempos, porque una cosa es que seamos autodidactas y hagamos las cosas pues cuando podamos, ¿no? Pero si llegamos en ese momento, nuestra tesis nunca va a ser, o nuestro protocolo, nuestra propuesta nunca se va a llevar a cabo, ¿no? Tenemos sí que ser muy respetuosos de nuestros tiempos para poder no desorganizarnos y realmente que no se nos junte el trabajo y hacer toda la carrera, ¿no? Y hacer las cosas bien de alguna forma, ¿no? Aquí puse revisión de tesis y la impresión de tesis, ¿no? Para cuándo quería que estuviera. Y a veces, aún así, con este tipo de cronogramas, nosotros podemos a modificar algunas cosas en el momento y se especifica por qué se está modificando, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno tener como de alguna forma esto ya, esto es muy útil porque en las empresas siempre van por objetivos, ¿no? Y por parámetros. A veces hay proyectos por mes, ¿no? Como yo les hablaba con los géneros periodísticos, a veces hay cosas que se tienen que hacer cada mes y si nosotros nos saltamos una u otra cosa, ahí sí va a haber algún problema de que se encimen o no terminemos a tiempo o no, por ejemplo, ya sea el material que se tienen que entregar en algún evento, ¿no? O este tipo de situaciones, ¿no? Y por ejemplo, pues hay productos que se tienen que hacer en tiempos determinados y si no cumplimos estos tiempos en tiempo y forma, no cumplimos estos requisitos en tiempo y forma, nos vamos rezagando y no vamos a salir, ¿no? Y a veces hasta los despidos vienen. Entonces, esto sí se tiene que cuidar muchísimo en este sentido. Déjenme ponerles aquí otras imágenes de cómo sería un cronograma para que ustedes lo vayan viendo. Otros ejemplos, ¿no? Para que tengan otra visión de lo que sería un poquito estos protocolos. Este es un protocolo de investigación para tesis. La propuesta tiene una estructura similar, pero es diferente porque ya son otro tipo de cuestiones que yo ya les había manejado en otro video, en otra clase anterior, ¿no? La semana 4 ya se las había manejado, cómo iba la propuesta, ¿no? Y aquí es una cuestión más laboral, pero ahorita lo enfocaron, aquí en su profesor Olmedo lo enfocó más a lo que sería una propuesta ya para un protocolo de investigación de tesis, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Incluso hasta con colores, ¿no? Y cómo va progresivamente el tiempo, cómo se va haciendo las actividades una a la vez, ¿no? Por ejemplo, aquí viene todo lo que serían las actividades. No, aquí sería... Déjenme aumentarle un poquito el zoom para que lo alcancen a ver. Por ejemplo, aquí vienen lo que son los meses, ¿no? Aquí también vienen meses y cómo va específico, ¿no? Vamos a ver ¿no? Que viene más acá.
también viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y cada mes vienen las actividades, y cada mes va señalado con un color diferente, ¿no? Puede ser muy sencillo o muy específico como ustedes, incluso hasta poner horas, ¿no? Hay gente que pone hasta horas, ¿no? Si lo va a hacer en la mañana, en la tarde o en la noche. Eso es importante, por ejemplo, si hacemos alguna cuestión de producción televisiva, ¿no? Nuestro programa televisivo, ¿no? Incluso hasta para hacer alguna producción, ¿no? Como puede ser alguna novela o algún documental. Yo les he hablado de documentales, por ejemplo, si son carreras ya sea de diseño o carreras de lo que es comunicación, que algunos están estudiando comunicación, incluso hay que hacer nuestros cronograma, incluso hasta por horas. Si vamos a trabajar en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Por qué? Porque a veces nuestro producto final, aparte de la tesis, es un video, ¿no? O un audio. Entonces hay veces que tenemos que hacer tomas en la mañana o en la tarde o en la noche, y eso también hay que especificarlo, ¿no? O ya en la práctica laboral, así cuando se hacen producciones televisivas, ¿no? Por ejemplo, se hace todo este tipo de situaciones, se pone en cuándo vamos a poder hacer una toma, en qué lugar, para hacer todas las tomas en el mismo lugar, ¿no? Que esto es un poco lo que hablábamos ya en cuestiones de guiones y todo esto del storyboard, ¿no? El storyboard, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí vemos, ¿no? Que son las actividades. Por ejemplo, hay unos que los manejan semana 51, semana 10, semana 20, semana 30, ¿no? Dependiendo de si lo van a hacer en todo el año, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de cómo pueden hacer la presentación de sus actividades, ¿no? Y lo que sería un cronograma, ¿no? Otra cosa es el organigrama, ¿no? Incluso van a tener, incluso si es en trabajo en equipo, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, quiénes van a entrar, quiénes van a salir, ¿no? Quién se va a encargar de las cosas, ¿no? El director, el subdirector, todo lo que sería sus empleados, ¿no? El departamento 1, departamento 2, ¿no? Esto también, que ya sería también a veces irlo metiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para los maestros, ¿no? Periódico mural, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puede ser taller de sensibilización, ¿no? Puede ser muy sencillo o más complicado, ¿no? Aquí va por semanas 3, 4, 5, ¿no? La semana 1, 2 y se va marcando. Entonces, todo esto, así, bueno, hay algunos cronograma de actividades, les digo, puede ser muy sencillo o muy elaborado, dependiendo como ustedes lo gusten. Es de acuerdo a la presentación que ustedes quieran darle también, ¿no? Así es que, en este sentido, vamos a ver un poquito esto. Yo hice también aquí otra tabla donde hablo sobre el presupuesto, ¿no? Aquí pongo el ítem, ¿no? Las cantidades y el total. Por ejemplo, el personal, honorarios de investigadores, ¿no? En caso, ¿no? Se pone también lo que sería el total que se va a invertir, ¿no? Si voy a utilizar aquí algún personal específico, por ejemplo, en mi área, puede ser de mercadotecnia, ¿no? Que yo a lo mejor quiero lanzar un producto, entonces voy a pagarle a un especialista que me investigue el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿No? Sus honorarios, ¿qué es lo que me cobra? ¿Cuántas personas van a ser? ¿No? En el equipo, por ejemplo, ¿cuánto voy a invertir? Si ya tengo el equipo de cómputo, internet, impresora, los cartuchos, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar aproximadamente, ¿no? ¿Cuántos cartuchos, cuántos equipos de cómputo, ¿no? Si soy nada más yo o va a haber otra persona que me ayude. Todo esto tiene los viáticos, ¿no? También el transporte, una cosa son las comidas, otra los viáticos, el hospedaje, ¿no? También tiene que ir incluido en caso de que tenga que ir a alguna localidad o ir a hacer algunos estudios de campo, ¿no? Todo esto se tiene que ir. ¿Qué es el material? Fotocopias, libros, cassettes, ¿no? Algunos incluyen también hasta la luz, ¿no? El pago de luz que también va y el pago de internet. Digo, ahorita eso se vio, ¿no? Ahora con la pandemia. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? Es que hay chicos que no tienen para el internet, híjole, no, pues hay que dar un bono para el internet, ¿no? Copias, ¿no? Bueno, yo en este caso puse los marcadores, las plumas, las hojas, las fichas y todo lo que se me ocurrió ahí que iba a ocupar. ¿Por qué? Porque también hay que irlo incluyendo porque son gastos, ¿no? También incluso hasta cuánto, servicios técnicos, ¿no? Impresiones de la tesis, cuánto te cobran, ¿no? En cuánto te sale una copia, ¿no? Una impresión de tu tesis. No nada más te imprimen una, tienen que ser mínimo unas 20, ¿no? Entonces todo eso se va a desembolsar y cuánto se va a gastar aproximadamente, ¿no? Entonces yo todo eso lo hago y bueno, pues por ejemplo ahora ya puse la bibliografía o las referencias, ya les dije, si solamente son libros impresos es bibliografía, se les llama referencias o actualmente les ponen como fuentes, ¿no? Porque ya se incluyen videos, audios, entrevistas, ¿no? Todo lo que serían cuestiones soporte digital, ¿no?
y va por orden alfabético, ¿no? Entonces es un poquito, por ejemplo, aquí pongo lo que son los libros, aquí pongo audios y videos, ¿no? Todo lo que yo revisé en cuanto a material y lo que eran mis anexos, ¿no? Que ya era mi índice tentativo de mi tesis. Ya les expliqué cómo se hace el índice, ¿no? Y con qué los antecedentes, lo que es actual, ¿no? Las teorías que están manejando actualmente y lo que vendría, ¿no? Lo que serían todo lo que es la investigación como tal, lo que sería mi hipótesis, todo lo que sería mi análisis de resultados, ¿no? Toda la aplicación de mi instrumento, después análisis de resultados, conclusiones, y luego ya sería pues mi bibliografía y anexos, ¿no? Que es un poquito ya lo que se viene manejando. Esa sería la estructura. Aquí ya nada más es como lo que yo voy a trabajar en mi tesis, y eso ya sería mi protocolo de investigación, ¿no? Que de alguna forma me pueden ya avalar, ya se lo llevaría a mi asesor, y él diría si procede o no, o si hay que corregir algunas cosas con respecto a mi tesis, ¿no? En cuanto es algo similar, ¿no? A lo que sería yo mi propuesta. En caso de que sería mi propuesta, bueno, ¿qué es lo que yo voy a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que voy a producir, ¿no? Que ya esto ya es en el ambiente laboral netamente, ¿no? Hago este señalamiento o esta pequeña capsulita para que ustedes tengan idea de lo que sería una diferencia de lo que es un protocolo de investigación, la propuesta laboral, que de alguna forma ya sería el antecedente para mi tesis tal cual, ¿no? Y bueno, pues ya es todo aquí. Espero que les sirva mucho y a muchos, ¿no? Y que no se compliquen la vida, ¿no? Yo creo que con esto que les he dicho, créanme que se van a titular muy bien y van a tener una excelente participación. No se angustien del examen. Su examen de titulación es por cuestiones, es sobre su tesis, sobre lo que ustedes están manejando y todo lo que han visto en la carrera. Digo, si lo han estudiado no hay ningún problema, ¿no? Si lo han estudiado bien no hay ningún problema, y sobre todo cuando son los sinodales, no se me asusten, ¿no? No se asusten porque no les van a preguntar más que lo que ustedes han trabajado y lo que saben, y aparte pues ustedes están siendo especialistas, ¿no? Porque están estudiando, leyendo y armando todo. Imagínense si no van a saber, ¿no? Así es que no se angustien. Titularse no es fácil, no cualquiera lo hace tampoco. Sí se requiere esfuerzo, pero pero también todos lo pueden hacer, ¿sí? O sea, no se chicopalen, ¿no? Digo, algunas cuestiones que a veces nos detienen, a veces es el dinero para titularnos, pero también hay opciones, ¿no? Hay que conseguir alguna beca, algún patrocinio por ahí, ¿no? Pueden verlo, y si no, pues poco a poco lo van haciendo, ¿no? En cuanto a eso, digo, solamente ese esfuerzo, váyanlo trabajando, armándolo poco a poco en sus vacaciones para que se puedan titular sin ningún problema. Conforme vayan ustedes de alguna forma haciendo su carrera, van a ir encontrando temas importantes, temas que les gusten, que les vaya apasionando, vayan escogiendo, vayan leyendo sobre eso, vayan recopilando material. Recuerden que son 5 años, ¿no? 5 años anteriores a su tesis, lo máximo que se les permite tener bibliografía. Yo ya les hablé de los clásicos, ¿no? Que si no los incluyen es como si tampoco hubieran investigado, ¿no? Así es que tienen que incluir los clásicos y lo que es toda la información actual, ¿no? Yo les voy recomendando que vayan casi escogiendo por semestre un artículo para que vayan teniendo información, o varios, ¿no? Los libros, vayan leyendo sobre su tema, el tema que ya a ustedes les vaya gustando, y ya de ahí van empezando ustedes a tener lluvias de ideas por dónde van a abordar su tema. No se angustien, en verdad, cualquier cosa estamos para ayudarlos, ¿no? Ahí me escriben, ¿no? Así es que, pues ánimo, ¿no? Y les va a ir muy bien, en verdad. Así es que espero que les haya gustado la clase y nos vemos en el examen. Así es que pórtense bien.